y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí en este estudio, donde nos hemos enfocado cómo nosotros podemos vencer y cómo podemos nosotros realmente tener éxito en contra de nuestro enemigo y realmente descubrir cómo funciona esto de la guerra espiritual y quién realmente es nuestro enemigo. Ha sido temas que hemos estudiado y yo oro que tú nos sigas dando sabiduría, que tú nos sigas dando certeza, que tú nos sigas afirmando, que podamos seguir construyendo la vida que tú has intencionado y la vida que tú quieres que nosotros construyamos en el nombre santo de Jesús. Y decimos todos, amén. Yo les he hablado y les hablé por encima y hoy quiero profundizar un poquito en mi experiencia. Yo les dije que cuando yo me convertí, miren, uno de los temas de fiebre, porque miren, nosotros que llevamos años en la iglesia nos aburrimos y necesitamos variedad. Y de momento viene un tema nuevo y nosotros decimos, ahora el tema es este, y los temas así van cambiando y han sido, algunos temas son importantes porque son temas que son a veces son nuevos para nosotros, ¿ves? Que se convierten en novedosos porque son temas nuevos para nosotros. Y recuerdo que cuando yo me estoy acercando a los caminos del Señor creciendo, uno de los temas que había era de la guerra espiritual y era un tema que se discutía mucho. Y allí se discutía de todo y escuchábamos a pastores y líderes que iban y se montaban en helicóptero y tiraban aceite por toda la ciudad, alrededor de toda la ciudad, orando por las ciudades y orando por las, bueno, ya pueden imaginarse, ¿verdad? Orando, intercediendo y peleando por la ciudad. Y nosotros hacíamos lo mismo, nosotros aprendíamos, ¿verdad? Cómo orar y cómo guerrear y cómo aprendíamos todas las categorías, ¿verdad? Están los demonios y están las huestes de maldad y están los principados y por ahí seguimos con toda esta clasificación. Yo tenía un libro así bien grande y yo me llevaba para la escuela en high school de guerra espiritual y yo no entendía ni la mitad, pero leía y me familiarizaba con el tema. Me encantaba poder estudiar y porque yo entendía que oye, mi actitud, si hay que hacer lo que hay que hacer, yo lo hago, está bien. Esa es mi actitud. Y yo estoy bajo las influencias de mi primer amor. Y cuando uno está en influencia de primer amor, uno hace lo que sea. Y esa era la actitud mía, con todos los sentidos. Uno de los temas también que discutía es el tema de avivamiento, que recuerdo un libro que tenía que cuando lo encontré hace unos años atrás en internet y empecé en inglés le llaman browsing, empecé a mirar por encima los temas que discutía el libro. Yo no estoy de acuerdo con ese libro hoy en día. No, y yo lo estaba estudiando hace muchos años atrás cuando yo estaba en high school. Yo tengo una foto, yo sentado en el piso en high school, en un salón, leyendo el libro es negro con la portada y avivamiento, es bien obvio el libro. Pero yo no estaba de acuerdo porque una de las cosas que decía era que uno tenía que hacer lo que fuera por el avivamiento y uno tenía que descuidarse y uno tenía que darse y uno tenía que no importaba ni siquiera el cuidado de uno, personal, físico, porque lo más importante era el avivamiento. Así que es bien interesante como ahora mirando atrás uno dice, ya rayo, eso es literalmente es, a pesar de que admiro la pasión, ¿me entienden? Admiro la pasión. A la larga no es, yo le voy a llamar costo efectivo. Digo, tú estás 15 años orando y batallando para un avivamiento y a los 15 años llega el avivamiento y te mueres tú porque entonces tienes las venas tapadas, porque no te has cuidado, porque no has dormido bien y el avivamiento empieza y uno se muere. So, lo que quiero decir, hay unas cosas que a nivel práctico no tienen sentido. Y esa es la parte importante de nosotros, que llevamos mucho tiempo podernos renovar. Y aquellos que están comenzando nuevo en la fe, poderle brincar ese proceso y llevarlo directamente a lo que realmente es esencial. Esa palabra me gusta, lo que es esencial. Así que yo me siento que muchas cosas, la guerra espiritual, yo peleaba con el diablo. Miren, muchas de esas peleas realmente eran unas peleas conmigo mismo. Eran peleas con mis inseguridades. Eran peleas con mis temores.
eran peleas con una autoestima que no era saludable. Y muchas de estas peleas que yo le echaba la culpa a todo el diablo, realmente eran otras fuentes. Y nosotros, por eso es que cuando comenzamos, nosotros discutimos, ¿verdad?, la diferencia entre prueba y aflicción y empezamos a hacer unas distinciones para poder estar seguros, ¿verdad? Cuando estamos peleando, cuando no estamos peleando y realmente cómo vivir seguro. Así que gasté mucho tiempo echándole la culpa al diablo cuando no era, cuando realmente muchas áreas la culpa era mía. Yo creo que el enemigo se aprovechaba de mi ignorancia totalmente y le hacía el trabajo fácil a él. Pero él encontraba espacio en mi vida para hacer daño. Miren, el enemigo siempre viene a robar, matar y a destruir. Entonces, si el enemigo entra en nuestras vidas, no nos puede sorprender que viene a robar, a matar y a destruir. ¿Ves? A veces nosotros decimos, yo he vivido este estilo de vida, pero el enemigo se aprovechó, robó, mató. Eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace. Así que en forma de repaso hemos discutido cosas como lo que sí realmente hay una guerra espiritual. Mi intención con estos temas no es quitarle importancia al diablo y al poder que él tiene, sino realmente es ubicarlo donde él ya ha sido derrotado y vencido y su poder es totalmente limitado. Y cuando nosotros hablamos de Dios, su poder es totalmente ilimitado. Y eso es lo que realmente queremos resaltar, ¿verdad? Una de las cosas que queremos resaltar en esta enseñanza. No debemos de confundir las pruebas y las aflicciones con guerra espiritual. Es importante porque requieren unas ciertas cosas de nosotros. Es necesario desarrollar en nuestras vidas una firme certeza. Si usted no ha escuchado esa predicación, por favor, escúchela. Es una actitud de fe, porque ella es la que nos premia a nosotros. Un tema que lo discutimos bien importante. La firme certeza, ese versículo es para aprendérselo. Es la que Dios usa para premiarnos. Y hablé de 3 estrategias para estar blindado. Una de ellas es escuchar y seguir las enseñanzas de Jesús. Esto, yo le expliqué que no se hace en el día malo. El día malo es el día que tenemos que estar firmes. Se hace los días buenos. La mayoría de los días es que estamos estudiando, escuchando las enseñanzas de Jesús y familiarizándonos para que cuando llegue se presente ese día que la Biblia le describe como el día malo, el día complicado, el día difícil, podamos nosotros estar firmes y poder hacer las cosas bien. Así que se hace todo el tiempo y hemos hablado de un capítulo diario. El que no sepa lo que es un capítulo diario, quiera saber, escríbame y me llame porque queremos hablar sobre ese tema para poder ayudar a establecer una disciplina de lectura de la palabra, que es de lo más importante. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es bien interesante porque compara la comida, que es algo que nosotros necesitamos, que dependemos, y no podemos estar, a veces hacemos unos esfuerzos y estamos unos días sin comer, por a veces motivaciones espirituales, o a veces uno por dieta, gente que hace ayunos por dieta, no importando, o sea, hacemos unos esfuerzos, pero no podemos estar muchos días sin comer. De igual manera, sí debe ser con la palabra de Dios. Es parte de nosotros poder vivir una vida saludable espiritualmente. La palabra de Dios nos alimenta. La número 2, hablamos de mantén tu enfoque en Dios. O sea, miren, lo que debe de predominar en nuestra vida es el enfoque de Dios. ¿Está bien? Cuando nosotros estamos escuchando demasiado del diablo, de lo que el diablo hizo. Miren, a veces las noticias lo que están promocionando es que lo que el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Cuando eso predomina en nosotros, debilita y fractura nuestra fe. La fe viene por el oír. Así que es bien importante que lo que predomine, y hay que tener mucho cuidado, a veces nosotros los predicadores podemos coger unos tiempos de fiebre y no nos damos cuenta que sin querer estamos llevando a la gente a donde no queremos. Y hay un principio de psicología bien bueno, no lo voy a discutir, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que queremos y no en lo que no queremos. Porque si nos enfocamos en lo que no queremos, lamentablemente lo vamos a producir. Número 3, ten una contestación para todo. O sea, es bien importante nosotros podernos preparar para tener una contestación para todo. Jesucristo tuvo una contestación para todo. Jesucristo contestó todas las preguntas. Jesucristo hubo una pregunta que no la contestó y yo digo que sí la contestó. Pero Jesucristo contestaba a todo, tenía una respuesta a todo. A veces hasta nuestro propio silencio. Y Jesucristo fue uno que en un momento dado se quedó callado
Y hasta nuestro propio silencio es una respuesta en ocasiones. Así que tener una respuesta a todo es parte. Y cuando donde tenemos preguntas nosotros, donde hay dudas y preguntas y no tenemos una contestación, necesitamos equiparnos con contestaciones sólidas, que nosotros mismos estemos convencidos. Nosotros mismos, no es que el pastor me compartió eso y él está convencido, no, 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 no. No es que a mí me enseñaron esto de chiquito, yo lo escuché porque fulano dijo, otro lo dijo, yo vi un video. No, no, yo estoy convencido de que esto es así. Y esa convicción viene de una búsqueda genuina y de nosotros poder contestar esas dudas y preguntas que nosotros tenemos. Y hasta que no estemos convencidos, no paramos de buscar. A veces hay personas que vienen donde a mí me preguntan, pastor, esto, y miren, muchas preguntas ya yo las hice. Y yo puedo compartir una contestación sólida porque ya yo hice esa pregunta. Pero si en ocasiones yo le contesto algo que no le convence, usted siga buscando hasta que usted esté convencido, hasta que encuentre a alguien que se lo explique mejor o hasta que encuentre una fuente que explique mejor. Porque yo pienso y estoy convencido que todas las preguntas que nosotros tenemos que son importantes están contestadas en la palabra de Dios. La pregunta es cómo las encuentro, cómo las puedo entender. ¿Ves? Esa es la pregunta. Pero yo estoy convencido de que todo está ahí. Y me encanta, esa parte me encanta. Hay otras preguntas que cuál es el mejor arroz y habichuela y cuál es el mejor sopón. Esas preguntas no están en la Biblia. Nos toca a nosotros hacer un trabajo extra, pero preguntas existenciales importantes de nuestra vida, de nuestra teología, de nuestra fe, definitivamente están atendidas ahí. Y Dios se ha procurado proveernos a nosotros lo que necesitamos. Y yo quiero a leer rápidamente Efesios 6, 10 al 18. Y lo que vamos a estar estudiando hoy, me voy a enfocar solamente en un área que creo que va a ser importante para nosotros poder cerrar el tema de hoy. Y habla de la armadura de Dios. Armadura de Dios. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor. Me gusta esa palabra, sean fuertes en el Señor. Así que esto no es para flojos, está bien. Esto no es para flojos, esto es para ser fuerte. Hay áreas de flojeza en nuestra vida, hay áreas de changuería en nuestra vida, eso está bien. Pero la idea es que nosotros vayamos como decía Viviana ahorita, me gustaba. Ella decía, oye, que con los años estemos mejor, que con los años veamos la transformación. ¿Ves? Eso es lo importante. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y ese es nuestro enfoque. No es en el poder del diablo, de lo que el diablo es, en el gran poder de Dios, ¿verdad? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios. Es bien interesante porque la armadura que Pablo en esta ocasión estaba explicando, y él está explicando unos principios utilizando la armadura que usaba el soldado romano. Así que Pablo se puso a utilizar este ejemplo de la armadura para poder explicar unos principios de cómo debemos de vivir. Así que él dice, pónganse en toda la armadura de Dios. ¿Pero de quién es la armadura? La armadura de Dios. Una persona decía, oye, cuando la gente te ve con la armadura, no te está viendo a ti, está viendo a Dios. Bien interesante. Para poder mantenerse, ¿qué cosa? Para mantenerse firmes. Firmes. Ven de nuevo la seguridad, la firmeza. Nuestra vida construida en un lugar estable. Contra todas las estrategias del diablo. O sea, el enemigo sí tiene sus estrategias, sí tiene sus altimañas, pero nosotros nos mantenemos firmes. No hay ningún problema. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, así que bien interesante, hay unas estrategias que no aplican aquí para nada, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí nos da todo, y mucho de lo que yo he estudiado era esa explicación de cuál era cada uno de ellos y qué era lo que hacía, y cómo algunos afectan individuos, otros afectan ciudades, otros afectan, y un estudio bien interesante. Dice, por lo tanto, pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Me gusta la palabra resistir porque no dice no dice para poder batallar, no dice para poder pelear, no dice para poder, ¿ves? Sino para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal.
en el tiempo del mal. Ese es el tiempo malo, el día malo, ¿ves? Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes de nuevo. Así que pasa, va a haber situaciones donde va a requerir este esfuerzo de firmeza, nos mantenemos firmes, se acabó, perfecto, se acabó. Y es bien interesante porque ahí es que a veces nosotros estamos en unas batallas que llevan mucho tiempo y no es una guerra espiritual, a veces es que estamos caminando en ignorancia y estamos teniendo unos problemas de carácter, de conocimientos que no tenemos, estamos rompiendo principios, le echamos la culpa al diablo, pero realmente no. El enemigo nos ataca por un tiempo medido. Y cuando pasa mucho tiempo es que estamos viendo otras situaciones que no tienen que ver, aunque el enemigo se cuela y a veces y maltrata. Defiendan su posición. Me gusta esto, defiendan su posición, porque hemos hablado de que tenemos una posición, tenemos un lugar, tenemos un espacio que nos pertenece, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Y ese es el tema que nos vamos a enfocar hoy, la justicia de Dios. Y después dice, pónganse en el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo, pónganse en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos a enfocarnos en el tema de la justicia, que para mí es importante porque nos va a ayudar a nosotros entender cuál es nuestra posición. Si hay un versículo que a mí me ha impactado con relación a la guerra espiritual, siempre que yo hablo de guerra espiritual, yo hablo del Salmo 91. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Yo creo que esto es importante porque a veces cuando nosotros sobreenfocamos la guerra espiritual, la vida de los creyentes, ponemos a los creyentes en pánico y nos ponemos a nosotros mismos en pánico. Y uno dice, ven acá, cuando yo descanso, cuando yo voy a estar tranquilo, cuando yo voy a poder bajar la guardia, cuando yo voy a poder descansar. ¿Eh? Y la Biblia dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Hay veces que hay días difíciles que uno tiene que entonces armarse y uno tiene que mantenerse firme y hacer una resistencia. Pero no significa que vamos a estar todo el tiempo con esta resistencia, con esta ansiedad, con este estrés de que el enemigo viene a atacarnos en cualquier momento y yo voy a estar firme todo el tiempo. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda la trampa y te protegerá. Miren, es que espectacular. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Así que una explicación un poco distinta a la de Pablo nos usa con lo que es la armadura. Aquí te dice sus fieles promesas. Esas son tus armaduras y tu protección. Y en la otra versión él dice el que habita el abrigo, y esa es la que yo me sé, esa que yo siempre digo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren, pero sí está claro de que nosotros necesitamos y tenemos un llamado claro de poder habitar, vivir, establecernos. Nuestras vidas deben de estar establecidas y deben de estar firmes bajo el abrigo del Altísimo. Dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No, no dice el que visita el abrigo del Altísimo. No dice el que se refugia bajo el abrigo de la, no es el que habita. Debe ser algo, me gusta esta palabra, la he aprendido mucho en psicología, habitual. Habitual. Son hábitos que se establecen en nuestra vida y es lo normal. Es lo normal yo vivir bajo esa protección y ese cuidado de Dios.
Pero ¿qué significa entonces habitar? ¿Qué significa poder nosotros vivir bajo esa cobertura del Altísimo? Para eso yo quiero discutir lo que es la palabra justicia. La palabra justicia, su significado, y tienen varios en la escritura, algunos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hace otra referencia, pero una definición sencilla de justicia es rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Lo voy a leer de nuevo. Dice rectitud, justicia significa una rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Así que hay una relación y conforme a esa relación, nosotros hacemos una conducta, ¿verdad? Nos ajustamos a una conducta por cuanto hay una relación. Interesante. En el Nuevo Testamento, dentro de los significados de cuando se usa justicia en el Nuevo Testamento, existen palabras como lo que es distintos contextos. Cuando hablamos de un juez, justicia significa hacer lo mismo a todos. Equidad, imparcialidad, eso es lo que significa justicia. Y una de las cosas que a Dios le molesta mucho es cuando hay injusticia, cuando el trato no es el mismo para todos. Y Dios, una de las cosas que hace también en la palabra, es siempre defender, tanto en el Nuevo, el Viejo Testamento, al indefenso, a la viuda, al huérfano, a la persona que viene de otro país. Siempre está buscando a aquella persona que está en una posición de desventaja. Y eso es parte de lo que es la justicia cuando Dios habla de justicia. También hablamos de carácter, de conducta. O sea, la primera está, la primera está ligada a lo que es un juez, ¿verdad? Que se le llama ser justo. Esta tiene que está dirigida a nuestro carácter, a la conducta, ser tal como uno debe de ser. Es decir, justo, honrado, virtuoso, equivalente a lo recto. Me encanta cuando dice ser tal como uno debe de ser. Porque nosotros ahí que entonces tocamos y nos conectamos con el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, con quién realmente Dios nos creó, no con lo que nos han hecho pensar y con lo que nosotros hemos llegado a concluir por las circunstancias que nos han rodeado por mucho tiempo. Justicia es que seas tú de verdad. La próxima tiene que ver con las acciones, deberes, lo que es correcto, apropiado, y también le llama en forma de acciones y deberes. La próxima tiene que ver de disposición o conducta en la vida común. Esto incluye la idea de bondad, misericordia. Cuando nosotros hablamos de una de las cosas de que hablamos mucho es la congruencia, es uno de esos, ¿verdad? Que nuestras acciones, nuestras emociones y nuestra conducta estén todos dirigidos al mismo lugar. Eso es ser yo verdaderamente. A veces uno dice sí, sí, pero por dentro de verdad que no, debería decirle que no. Pero es porque estoy fortaleciéndome, porque todavía se me hace difícil ver ese sentido de justicia. A veces nuestros hijos nos piden papi azúcar, papi chocolate, papi dulce, y uno sabe que no es correcto. Y uno tiene que ser justo para poderlos cuidar y proteger y hacer un balance. No significa que siempre vamos a decir que no, pero significa que si me dejo llevar por ellos, se me mueren, se me perjudican en su salud. Ellos no entienden. Y la última en esta área, hablando de lo que es justicia, se refiere a justicia de guardar respeto a Dios y a la ley divina. De dos maneras. Número uno, de la manera externa, es guardar los preceptos. Y hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones el evangelio se ha convertido en eso nada más. Guardar preceptos externos. Y cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de todo. A veces nosotros decimos cumplimos y guardamos y vamos a la iglesia, nos vemos lindos y bonitos y cumplimos y allí nos vemos bien chéveres y
bien chévere. Y cuando salimos de la iglesia, por decir algo, pues como que hay una distinción. Afuera hacemos lo correcto, pero miren, a veces hay gente que por fuera hace lo correcto, pero por dentro dice, sí, a la madre. Eh, Por dentro está haciendo lo contrario, por dentro está desconectado. Y cuando nosotros, y esto es algo tan íntimo, a mí no me gusta nunca meterme en la vida de las personas, he aprendido a no hacerlo porque hay una parte interna que yo no conozco. Hay personas que hacen lo correcto con intenciones incorrectas, hay personas que hacen lo incorrecto, a veces en mi opinión, pero es con las intenciones correctas. Es difícil desde afuera nosotros juzgar. Lo que tenemos que realmente, si queremos tener éxito en esta área, es podernos desnudar delante de Dios, mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, háblame, cuéntame. El salmista lo hacía, dice, escudriña mi corazón, ve si hay camino de perversidad en mí. Él a veces hablaba, perdona de los pecados que me son ocultos. Él estaba totalmente desnudo y abierto a poder decir, oye, mi corazón es un lugar donde tú puedes entrar y donde tú puedes evaluar y ayudarme. Dentro, pues estamos hablando del corazón que es recto delante de Dios, piedad hacia Dios y por lo tanto justicia y santidad. So, la santidad siempre es algo interno. Nosotros hablamos de santidad, le he dicho que uno de los significados que me gustan es que uno es mejor cada día, santidad, y tiene que ver con eso, porque si en lo interno nosotros estamos siendo santificados y transformados por Dios, miren, por fuera se va a ver como resultado. Siempre el cambio y la transformación empieza por dentro. Y por eso es bien importante nosotros poder hablar la palabra, exponernos a la palabra, a mensajes que nos inspiren, nos cambien, nos transformen. Realmente lo que quiero decir es que cambien nuestra manera de pensar, porque eso es arrepentimiento. Romanos 12, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Y así podemos comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así que si fuera yo a definir justicia para hacerlo un poquito más simple, lo voy a incluir a 2 versículos para que lo puedan ver. Voy a explicar un principio que hay y después lo volvemos a resumir. Yo lo diría de esta manera, como resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Okay. La justicia en nosotros como seres humanos siempre nace de la obra de Dios, de lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestra justicia es exitosamente no la podemos hacer por nuestras propias obras. Y siempre debemos de renovar nuestra mente cuando pensamos y cuando nos queremos inclinar a considerar de que por algo bueno que yo pueda hacer, me puedo ganar un poquito del cielo. Por algo que yo pueda cumplir, hacer, distinguirme en un área, y yo pueda hacer algo que nadie hace, pues nunca nuestra justicia depende de nosotros. Nunca. Ni siquiera hacer lo bueno, ni siquiera los mandamientos mismos y los principios que nosotros hablamos, los podemos hacer por nuestra propia justicia. Tú puedes ser bien chulo, vivir una vida bondadosa, bonita, pero cuando hablamos de nosotros operar en justicia delante de Dios, está basada toda y comienza toda en el sacrificio de Cristo. Hay gente buena, gente chula, hay gente mala y hay gente chula. Cuando van a Dios siempre son los mismos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado delante de Dios. Todo. Y después dice que en un momento dado, creo que es Pablo que dice que nuestra justicia delante de Dios es como trapos de inmundicia. Entiendo que trapos de inmundicia se traduce como toallas sanitarias usadas en nuestro contexto. Así que cuando hablamos de justicia delante de Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque por más justo que yo me pueda vender, en el cielo dicen, papi, aquí eso no tiene valor. ¿No? Porque yo he hecho esto, yo he logrado esto, yo he sido una persona fiel en esto. No se trata de eso. De eso no estamos hablando. Así que Colosenses 1, 13 al 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿De dónde nos rescató? Del reino de la oscuridad.
y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Eso lo hizo quién? Dios. Al reino de su Hijo amado, quien nos compró, o mejor dicho, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Lo justo que tú eres hoy ha sido comprado. Lo justo que tú eres el día de hoy y que nos hace disponibles a entrar a la presencia de Dios es por el precio que Jesús pagó, que nos sacó de un reino de tinieblas y hoy hemos sido movidos, adoptados. Hoy somos ciudadanos del reino de Dios gracias al trabajo que ha hecho. Esta Semana Santa estamos celebrando ese trabajo. Romanos 3:24 dice, sin embargo, en su gracia, que miren, gracia es lo mismo, regalo, ¿verdad? Su gracia es un regalo. En su gracia, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Así que nuevamente, la justicia que nosotros experimentamos es una justicia que simplemente la recibimos cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, donde ¿verdad? Somos hechos hijos de Dios y somos hechos ciudadanos del reino de Dios por cuanto hemos nacido de nuevo. Así que somos justos. En nosotros poder ser justos, justificados, podernos alinear con Dios y su ley, es el resultado del regalo de Dios y la obra de Jesús. Y no hay nada que podamos hacer para nosotros ganarnos eso. Y hay algo bien interesante, es que nosotros entonces vivimos en una nueva jurisdicción. Tengo que decir esta palabra es bien importante para nosotros poder entender, ¿verdad? Cómo funciona esto de la justicia y el cambio que estamos viviendo en nuestras vidas. La palabra jurisdicción significa autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. Autoridad y poder para juzgar. Ustedes han visto que de momento nos dan un ticket o hay un accidente de auto y dicen, no, lo que pasa es que, y pasa un policía por el lado y no, ayuda. Y él, es que no tengo el poder. No tengo el poder. Y dice, ¿pero por qué? Si eres policía. Dice, no, pero es que no está bajo mi jurisdicción. Tú le perteneces a Toa Alta. Tú le perteneces a Toa Baja. Tú le perteneces a Bayamón. Y yo estoy en esta jurisdicción. Así que es autoridad y poder para juzgar o aplicar las leyes. Y el otro significa ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. Así cuando nosotros hemos sido justificados, se nos ha cambiado la jurisdicción. Antes estábamos bajo las tinieblas, pero cuando cambiamos de jurisdicción ya la cosa es distinta. Bajo esa nueva jurisdicción debemos de vivir sincronizado, armonizado a sus principios para así estar en comunión con nuestro Dios. Miren, este es el concepto de justicia, que nuestros corazones y nuestras acciones están sincronizadas con Él. Si vivimos bajo la sombra del Omnipotente, somos protegidos por su gobierno. Pero cuando abandonamos su justicia, quedamos expuestos al enemigo. Miren, cuando uno va a buscar trabajo en un lugar, viene a trabajar en recursos humanos, ya trabaja con esto todo el tiempo. Si tú vas a buscar trabajo, lo primero que ellos van a ver es que si tú estás sincronizado con el gobierno. Si tú estás en justicia, le llaman good standing. Si tú vas a buscar un trabajo, el gobierno te explica y ¿verdad? La persona, el patrón te pide certificado de asume, certificado de buena conducta y ellos quieren saber si tú estás en good standing, ¿verdad? Si tú estás bien con el gobierno, sincronizado con el gobierno, si tú estás siguiendo las normas y las leyes. Y de eso se trata, nosotros poder operar y nosotros poder estar en good standing con el cielo, operar en justicia. Jesucristo nos dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa justicia se llama good standing. Estar sincronizado con la verdad, que nuestras vidas estén sincronizadas, que no estemos rompiendo ningún principio.
Si estamos rompiendo principios en esa área, Dios no nos puede ayudar. La mejor guerra espiritual no se basa en una actividad de confrontación e intimidación al reino de las tinieblas. Gracias a Dios aprendí eso en el camino. No se trata de reconocer, identificar las herramientas que usamos, que usa el enemigo para yo poder contrarrestarla y establecer estrategias de guerra en contra de su ataque. La mejor guerra espiritual es redirigir nuestra mirada en Dios a través de Jesús, buscar su reino, esa nueva jurisdicción y su justicia, que está enfocada en la capacidad de mi vida ser impactada por la obra de Jesús y su gobierno en mi vida. Se trata de ser realmente sumergidos en el estilo de vida donde seamos quienes verdaderamente hemos sido creados a ser. Y vivamos de la manera en que el reino permite y promueve que vivamos. Más que hablar de Jesús es vivir el estilo de vida que Jesús vivió sabiamente aplicado a la realidad mía. Porque el propósito de Jesús era distinto al mío. Si yo digo, tenemos que vivir como Jesús vivió, pues es un poquito distinto porque tengo que aplicar los principios que él vivió a la realidad mía. ¿Ves? Y a la realidad que hoy yo vivo. Me gusta, como lo hizo en el libro de Hechos, siempre hago referencia al Hechos 17:28, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Miren, es vivirlo, es movernos, existir dentro de lo que es la cultura que él quiere que nosotros vivamos. Es nosotros poder, esta palabra no se usa mucho en este contexto, pero a veces me gusta nosotros poder encarnar los principios y la vida que Jesús intencionó en nuestras propias vidas. Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de tenerle un poquito de Dios, escuchar de Dios o buscarlo en Semana Santa. Es estar lleno de Dios, lleno de su palabra, para cuando el enemigo llegue no encuentre espacio. No hay dónde penetrar porque nosotros estamos blindados. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Oro de que cada vez más podamos estar claros de lo que tú has alcanzado en la cruz para nosotros. Lo que tú has logrado comprar para nosotros hoy poder experimentar y vivir. Que podamos, Padre, cada vez estar más conscientes en la firmeza que tú nos estás llamando a tener en nuestras vidas. Que el enemigo ya no sea una distracción en nuestra vida. Que ya el enemigo no sea el enfoque de nuestras vidas. Sino que simplemente cuando se presente y venga un día complicado y difícil, nosotros podamos estar firmes y de esa manera podamos decir como Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Ya vete. No hay espacio aquí para ti. Estamos llenos de Dios. Que podamos estar totalmente convencidos de esa realidad de nuestras vidas. Yo oro, yo declaro que cada uno de nosotros está establecido, firme bajo la sombra del Omnipotente. Que vivimos, habitamos, estamos acostumbrados a operar debajo del abrigo del Altísimo. Yo declaro la cobertura de Dios en nuestras vidas. Yo declaro, Padre, y oro para que cualquier área de nuestra vida que todavía tu justicia no ha sido revelada, yo oro de que tú tengas la confianza de acercarte a nosotros y podernos redirigir y podernos alumbrar y podernos hacer entender cuál es tu voluntad, Señor.
De mi parte, Padre, y invito a cada uno a poder invitarte a ti, Dios, a que puedas entrar a nuestros corazones y verificar en qué área estamos rompiendo principios, ya sea de manera externa con nuestras acciones o ya sea de manera interna con nuestras actitudes, Padre. No sea externo o interno, Padre, que tú puedas obrar y operar y hacernos entender, que podamos ser renovados para poder vivir y comprobar, poder disfrutar de tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Si yo oro, Padre, y declaro que estamos blindados, no tenemos nada que temer y nos vivimos confiados como leones. En el nombre de Jesús todos decimos amén.